obviamente, pues la confianza en nuestros sentidos. Este es un ejemplo clásico que le gustaba a ni más ni menos que a Ludwig Wittgenstein, quien tiene una gran reputación entre los lógicos y los filósofos de nuestra época por sus tractatos, ¿no? ¿Qué es? Así es un conejo, así es un pato, ¿no? Entonces, una y otra vez nuestros sentidos también nos engañan. Obviamente esta línea parece mucho más larga que la de arriba, ¿no? Y nuestros sentidos nos engañan, miden exactamente lo mismo. Hay muchísimos ejemplos de esto en internet, ustedes lo pueden buscar. Una y otra vez se encuentran todas estas cosas. Yo solamente los pongo como ejemplos de que tenemos que aprender a desconfiar incluso de nuestros propios sentidos. En el libro hago muchas referencias a Santo Tomás, el incrédulo, que decía hasta no ver, no creer. Les tengo una mala, ni siquiera viendo deberíamos creer. Debemos aprender a desconfiar hasta de nuestros sentidos, porque si nos interesan muchas cosas de la ciencia, pues en realidad no podemos confiar en nuestros sentidos para entenderlas. Desafían nuestro sentido común, desafían nuestros sentidos. Por otro lado, tenemos obviamente ejemplos de realismo en el libro. El primero de ellos tiene que ver, el ejemplo que yo pongo en el libro es que Aristóteles, en lugar de ponerse a imaginar una república perfecta como hizo Platón, bien o mal, Aristóteles dijo, no, momento, no se trata de eso, se trata de revisar cómo se organizan los distintos países del mundo y medir y ver qué beneficios traen a la gente, qué ventajas y desventajas tiene cada sistema de gobierno, etc. Y ese fue un ejemplo, es el ejemplo clásico de realismo que se puede poner, ¿no? Después, Europa, a partir del Renacimiento, entra en una vorágine muy importante, en un afán muy importante de medir las cosas. Este ejemplo de Aristóteles de vamos a medir los sistemas de gobierno, vamos a evaluarlos con base a datos duros. Eso es justamente una de las características más relevantes de Occidente a partir del Renacimiento y lo que hace que Occidente se despegue con relación al Oriente en cuanto a avances técnicos. Este afán insaciable por medir con exactitud. Bueno, esto ya lo vimos. Aquí está lo del préstamo, esta es la señora exactamente, ¿no? La ganancia que obtuvo. Otro ejemplo típico de realismo contemporáneo es el de Deng Xiaoping. A mí no me cae ya bien el señor, insisto, no estoy haciendo aquí evaluaciones de las personas, simplemente estoy señalando aspectos. Pero él decía esto, ¿no? Cuando él en los años 70 también empezó a promover las reformas en China, que era un país que vivía en un nivel de pobreza inauditamente grande. El nivel de pobreza en el que cayó la China de Mao es tan apabullante que todavía hoy en gran parte los chinos pueden fabricar montones de cosas a precios de bicoca porque pagan salarios bajísimos, porque tienen una reserva de 300 o 400 millones de pobres que están muertos, pero muertos de hambre y que hacen cualquier cosa por 5 centavos de dólar. Entonces, el que cambió todo esto era Deng Xiaoping, que era un miembro importante del Partido Comunista y que tuvo que pelear contra todos sus colegas comunistas que decían, es que todo lo que propones no encaja, no es así. El modelo, nuestro modelo de gobierno, nuestro modelo, nuestra visión del mundo no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Y él sacó esta frase famosa, ¿no? De que no importa el color del gato, lo importante del gato es que coma ratones. No importa si estas medidas puedan ser llamadas o coloreadas de capitalismo, o como ustedes quieran decirle, lo importante es que funcionen. Y bueno, tan funcionan que hoy China es una potencia económica muy fuerte, pese a que tengan esa reserva de pobres, etcétera, etcétera, con todas las injusticias que haya, etcétera. Solamente estoy poniéndolo como un ejemplo de imposición del realismo por sobre el idealismo. O sea, si en el Partido Comunista Chino hay un idealista, ese no fue Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue un frío realista. Bueno, este afán de medir las cosas, a mí me gusta este ejemplo porque lo he leído en un par de libros sobre científicos que dicen que les gusta mucho jugar este juego. Es apasionante. No sé si lo conozcan, Mastermind. Hay muchos ejemplos, no solamente en computadoras, sino en
como juegos de mesa. Son muy, muy divertidos, muy entretenidos. ¿Ustedes ven bien, señores? ¿No se quieren pasar más al centro? ¿Sí? Ok, bueno. En el Mastermind famoso. Y los que lo han jugado saben que se trata pues de esto, ¿no? De el jugador que está de aquel lado no puede ver estas fichas están hacia abajo, entonces no están escondidas a su vista. Y él tiene que adivinar esta combinación de colores. Y entonces va poniendo posibilidades y el jugador que está aquí le va contestando con una casilla blanca si uno de los colores es correcto, pero no está en el lugar correcto, y con una pin rojo si además de ser el color correcto está en la casilla correcta. Y es muy entretenido jugarlo porque uno puede jugarlo pues simplemente al azar. Uno puede empezar a hacer combinaciones y a ver qué pasa. Pero el juego se vuelve muy apasionante cuando empiezas a hacer deducciones y a partir de esas deducciones intentas llegar a esta combinación. Y se parece mucho, los científicos lo juegan y se parece mucho, dicen algunos de ellos, justamente a lo que hace la ciencia occidental, que es inferir de manera lógica, tratar de descifrar mediante la lógica qué es lo que es el mundo, qué es lo que hay al final de las cosas, ¿no? Es un juego que es muy interesante y que yo les recomiendo, y que cuando uno lo juega metódicamente se encuentra justamente con esa pasión por la medición, con esa pasión por la precisión y por la deducción. Insisto, uno puede jugar la vida pues al azar, de manera antropológica, o puede jugar la vida de manera examinada. Y este es un juego que de manera examinada se vuelve apasionante, ¿sí? Volvemos a encontrarnos con esta vida examinada de Sócrates, porque eso es mucho la característica de la modernidad, este afán de realmente examinarlo todo, la vida, la vida no solamente la propia, sino la vida y la propia naturaleza, ¿no? Bueno, yo se lo recomiendo, es un ejemplo típico de eso. Por cierto, los que dudaban, la barbita de George Harrison también tiene la raíz dorada, por eso se veía tan guapo en el video, ¿no? Bueno, entonces un poco la tesis del libro es esta, que necesitamos de esta tensión entre estos dos aspectos, estas dos posibilidades humanas. Por un lado necesitamos de la creatividad. Cuando uno es un gran idealista, muchas veces logra imaginar mundos que no existen, pero esa imaginación es la que hace que esos mundos se vuelvan posibles, ¿sí? Cuando uno tiene un proyecto creativo, lo que hace es imaginarse algo inexistente y pelear por llegar a ese algo inexistente. Esta es una fuerza social muy valiosa que no debe perderse. La imaginación para construir lo que no existe, ¿sí? Es decir, hay una forma de conformarse muy desagradable, perdón que suene tan mal esta frase, es decir, no deberíamos conformarnos con el mundo tal y como es. Tenemos que inventar lo nuevo, tenemos que hacer todo lo que nos falta hacer, que no existe, que no es realista, que solamente existe en nuestra cabeza, que es pura idea. La creatividad depende enteramente de esta cualidad idealista, de imaginarnos lo que no existe y construir en función de eso. Entonces el idealismo tiene esa gran cualidad de aventarnos a la creatividad. El idealismo es capaz de crear grandes revoluciones. Las revoluciones siempre son idealistas. Muchas tienen resultados nefastos, incluida la mexicana, en mi opinión. Pero es así como funciona el idealismo, cambiándolo todo. Y nos permite esto, nos permite saltar hacia lo inexistente. Y a menos que seamos verdaderamente, de que estemos moralmente incapacitados, tenemos que darnos cuenta de que realmente tenemos mucho por hacer, tenemos que inventar muchas cosas que no existen y que tenemos que crear. Por otro lado, el aspecto realista de todo esto es que siempre necesitamos también, bueno, no siempre, pero cuando las sociedades asfixian la crítica, se vienen abajo. Por eso es tan necesaria la crítica. Cuando no hay crítica, toda esta creatividad se vuelve un encierro, ¿no? Todas estas revoluciones se vuelven un encierro en lugar de una liberación.
lo que se necesita es crítica. Ese es el aspecto realista de todo esto. La crítica genera no cambios brutales, sino genera cambios lentos, cambios muy paulatinos. Eso es el progreso. El progreso es cambiar lentamente. Y obviamente esto camina sobre lo existente, ¿no? La crítica se hace sobre lo existente. Y el alegato del libro es que necesitamos estas dos cosas, de esta tensión, ¿no? Y juega con un lugar común que es inexacto. Aquí debo que confesarlos, es sumamente inexacto. Cuando los científicos, los neurocientíficos logran hacer estos escáneres del cerebro, jamás es verdad que cuando uno tiene una nueva idea, resulte que esa nueva idea solo aparezca del lado derecho del cerebro, ¿no? O sea, como si nuestro lado derecho del cerebro fuese realmente solo idealista. En realidad, casi siempre, cada vez que pensamos algo, sentimos algo, actúan casi todas las partes de nuestro cerebro. Pero bueno, no importa. El lugar común, lo que mucha gente cree, aunque es inexacto, insisto, es esto, que tenemos un hemisferio derecho que es idealista, creativo, juguetón, relajiento, y que tenemos un cerebro izquierdo que es racional, que procesa las cosas ordenadamente, etc. Esto probablemente venga de que en los primeros escáneres que se hicieron de las personas vivas, pensando, etc., se encontró que el habla estaba del lado izquierdo, pero hoy sabemos que hay un porcentaje importante de personas donde el habla está del lado derecho. Es muy extraño. Si no es una cosa de que a fuerzas el habla esté del lado izquierdo. El cerebro es una cosa fascinante, realmente, también incomprensible. Bueno, la primera frase del libro, algunos la recordarán, muchas veces no paso de eso en mis discusiones con la gente. La primera frase es esta: escribo bajo la impresión de que gran parte de la vida en México transcurre como en la Edad Media. Es una declaración de principios porque el libro lo que está animando es a recuperar este espíritu renacentista de reencontrarnos con el humanismo de la antigua Grecia y aprender de estas cosas. ¿Por qué? Porque identifico como medieval esta incapacidad para crear cosas nuevas, esta incapacidad para salir de nuestros modelos mentales, ¿sí? Hay muchísimas características de la Edad Media en nuestra vida de hoy en México, ¿sí? La dificultad para acumular conocimientos, riqueza, estas cosas dolorosísimas, el que no se pueda transitar con seguridad por los caminos entre las ciudades, el que no se respete ni la vida ni la propiedad privada, el que vivamos con miedo. Esto, ¿no? Que se viva de acuerdo con la suerte en la cuna. Si era en la Edad Media, tú nacías en una clase social haciendo algo y eso te tocaba. Tú eras hijo del herrero, ibas a ser herrero toda tu vida. ¿Por qué? Porque tu papá había sido herrero, ¿sí? Y yo todavía eso me encuentro mucho a la gente que todavía dice esto con gran naturalidad. Es que yo voy a hacer tal cosa porque mi papá hace tal cosa. Yo digo, ¿qué tiene que ver? No lo sé, ¿no? Pero pasa todavía en México esta incapacidad de crear una sociedad donde vivamos de acuerdo con los resultados de nuestra voluntad, nuestra inteligencia, ¿no? Donde tengamos una movilidad social que no obedezca al uso de las fuerzas, porque en México sí hay una movilidad social, por desgracia, que obedece sobre todo al uso de la fuerza. El auge del narco, pues con qué se están moviendo, ¿no? En fin, la incapacidad para hacer ciencia, etcétera.